Pues ya vamos a comenzar, ya estamos grabando. Pues damos la bienvenida a esta sesión 11 del seminario Cómo prepararse ante contingencias en instituciones educativas. El día de hoy tenemos el gran gusto de contar con la Universidad Autónoma Metropolitana, con la Universidad Autónoma del Estado de México y con Coursera. Vamos a comenzar, les pido por favor cerramos los micrófonos. Vamos a presentar el proyecto emergente de enseñanza de tecnologías de la información de la Universidad Autónoma Metropolitana. Voy a leer una breve reseña de Max de Mendizábal, un gran conocido nuestro. Él es físico por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene el máster en software libre por la Universidad Oberta de Cataluña. En la actualidad es el director de tecnologías de la información de la Universidad Autónoma Metropolitana. Además fue también director de tecnologías de la información de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. También fue subdirector de sistemas en la Secretaría de Educación Pública, director de informática de la Universidad Pedagógica Nacional y gerente de sistemas en Acer. Su área de experiencia es en las tecnologías de la información aplicadas a la educación. Y es por eso que, pues, gracias Max por estar aquí con nosotros para que nos hables de este proyecto muy interesante, el PIR o el proyecto de emergente de enseñanza remota de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues de verdad es un gran honor y pues te damos la palabra. Gracias, Max. Qué amable, José Luis, muchas gracias por la bienvenida. Tengo 10 minutos, ¿verdad? Sí, aproximadamente 10 minutos. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Ok, perfecto. Gracias. No te preocupes, no hay secretos en Internet. Ok, primero es el nombre del proyecto. Es un nombre un poco extraño desde mi punto de vista, pero refleja bien lo que queremos hacer. No es un proyecto, digamos, para toda la vida. Se trata de que quede claro que es algo que se está empleando de forma temporal para buscar alternativas para tener enseñanza en línea durante la contingencia. Lo pensamos mucho el tema del nombre, porque saber que la Autónoma Metropolitana es una universidad, lo diré con estas palabras fuertes, rabiosamente presencial. Y lo voy a poner más moderado, mejor. Es orgullosamente presencial. Y de hecho hay mucho orgullo en esta universidad por esa presencialidad. Se ve como algo positivo, se ve como algo cercano, se ve como algo humano. Y por eso la importancia de la presencialidad en la UAM. Entonces, por eso fue complicado escogerle un nombre. Y tampoco queríamos hablar de enseñanza en línea, enseñanza a distancia, porque la idea es que sea algo cercano a la gente y por eso el tema de enseñanza remota. Ok, bueno, los antecedentes todos los conocemos, hay una epidemia, bueno, una pandemia mundial ya, se suspendieron clases. Nosotros tuvimos una gran fortuna, porque cuando se declara la pandemia y se hace toda la campaña de sana distancia, acabábamos de terminar el trimestre, lo cual fue una fortuna fenomenal porque pudimos darnos una semana o dos para planear qué íbamos a hacer en el siguiente trimestre. Entonces, el objetivo creo que todos lo compartimos, es procurar la continuidad de la formación universitaria, así como desarrollar las funciones sustantivas de la universidad, como son la docencia, la investigación, la difusión de la ciencia y la cultura. Yo creo que ahí eso se nos fue un poco a la mano de ambición, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero bueno, donde nos enfocamos fuerte fue en la docencia. Y lo más importante es esta parte que dice acá, sin poner en riesgo la salud de la comunidad universitaria en el contexto de la emergencia sanitaria impuesta por la pandemia del COVID-19. Yo creo que esa parte es central. O sea, que
continuar, tener una continuidad académica, pero sin arriesgar a la comunidad. Entonces, todos los estudiantes se pudieron inscribir en línea. Tuvimos algunos problemas, por supuesto, en hacer esto, pero al final se acabaron resolviendo. Y entonces quiero hablarles un poco de los ejes de este proyecto completo. Lo primero, ya hablé un poco de ello, es que es contingente. Es la continuidad de las operaciones y funciones de la universidad y particularmente de la docencia en el contexto de nuestra crisis sanitaria. Otra cosa que es número 2, pero siempre tratamos de ponerla hasta arriba, es que sea flexible. Esta flexibilidad habla de una libertad en la co-construcción de espacio de enseñanza, evaluación y seguimiento de la enseñanza remota con apoyo permanente. Esto no nada más es un rollo, es algo mucho más fuerte que ello. Hemos transformado procesos escolares, hemos transformado la forma como nos acercamos a los profesores y los estudiantes, hemos tenido que migrar de plataformas de correo, hemos hecho muchísimas cosas alrededor de tener preparado todo para poder continuar con la docencia en este proyecto de enseñanza remota. Y también hay una parte importante, un componente importante de flexibilidad en cuanto a requisitos trámites. Voy a poner un ejemplo simple. Si tenemos un trámite que cuesta, no sé, $1, pues no estamos cobrando en este momento. O sea, simplemente son cosas que no nos preocupa en este momento, que porque no puedan ir a pagar al banco cierta cantidad de dinero, no van a continuar los trámites. Esa parte la omitimos temporalmente y continuamos trabajando. Otra más es el tema de las calificaciones. Si un estudiante no se siente confiado para continuar un trimestre en esta modalidad, se puede dar de baja fácilmente, sin ninguna penalización. Es decir, que si un estudiante en algún momento dado decide abandonar el trimestre, no le va a costar como una oportunidad transcurrida. Son ese tipo de flexibilidades de las que hablamos. La otra parte que tiene que ver con flexibilidad, pero que era importante destacarla, es el tercer punto, que es la multitecnología. Para mí, como director de tecnologías de la información, lo más fácil hubiera sido ponerme en el puesto de dictador y decir, se usa la tecnología QUAC y se acabó y todos la usan. No queremos eso porque sabemos que en una universidad debe haber la flexibilidad de usar lo que se necesita en el momento adecuado. Entonces pusimos a disposición de los profesores y por supuesto de nuestros estudiantes herramientas de correo electrónico, herramientas de plataformas tipo Moodle o Sakai, herramientas de trabajo colaborativo como el caso de Teams o el caso de Google Drive, herramientas de videoconferencia como Zoom, Webex no, porque en ese momento no lo teníamos, pero sí teníamos Teams y por supuesto Meet de Google. Y por último, pero no menos importante, no es una cuestión jerárquica, sino simplemente porque te quedó al final, hablar de inclusión, la parte incluyente, el apoyo para la conectividad y enseñanza remota. Entonces, lo que hicimos para ser un poco más incluyentes, sabemos que nuestra comunidad no toda tiene acceso a Internet. Entonces, hicimos una encuesta, no dijimos para qué era, por supuesto, en donde le preguntamos a la gente si en su casa tiene conectividad de Internet o en algún lugar seguro. Entonces, solo con los que contestaron que no tenían esa posibilidad, hicimos acopio de recursos propios, de ahorros, y generamos una beca en especie que consiste en una tableta de bajo costo con una entrada para SIM de telefonía celular, de tal forma que esa tableta con el SIM les permitía conectarse a las plataformas, al correo y a todos los servicios electrónicos que estamos ofreciendo. Entonces, otorgó esa beca a más de 4,000 estudiantes, que son los que manifestaron esta condición de vulnerabilidad. Ok, voy a hablar un poquito más de la parte de tecnología, que bueno, pues es al final la que a mí me gusta y a lo que yo me dedico más. Lo que hicimos fue presentarle a los profesores principalmente 3 escenarios tecnológicos en los cuales podrían
transitar libremente. No hay una obligación de usar ninguno. Era, escoge el que te acomode mejor, velo con tus estudiantes y trata de utilizar alguno de ellos, el que funcione para ti. Entonces hay uno muy básico en el cual básicamente se emplean herramientas simples como el correo electrónico o las redes sociales, y los datos, tareas, todos se almacenan en discos duros, correos electrónicos y las aplicaciones de ofimática estándar. La UAM tiene una Campus Agreement de Microsoft, entonces era posible para los estudiantes bajar el Office si así lo necesitaran. Luego hicimos una siguiente etapa, un escaloncito un poco más arriba, que era los foros de colaboración, la audioconferencia, los podcasts y almacenamiento en la nube. Entonces esto requiere un poco más de ancho de banda para los estudiantes y un poco más de ciertas destrezas. Finalmente pusimos una etapa, digamos, más avanzada en donde se hace uso de plataformas virtuales como Classroom, Moodle y Sakai, porque en la unidad Lerma de la UAM son fans de Sakai, que es una plataforma está hecha en Java, también de software libre. En ese escenario avanzado, por supuesto, consideramos la videoconferencia y otras que el profesor decida, como pueden ser laboratorios virtuales, el uso de biblioteca digital virtual, la publicación de páginas web y otras más que pudieran utilizarse en esta situación. Ok. Ya les hablé de los otros apoyos que se dieron, como las becas en especie. También generamos una página emergente que se llama UAM Virtual, en donde explicamos todo este proyecto, lo que les estoy platicando en esta presentación, con un poco más de extensión, decimos de qué trata el proyecto, cuál es la intención y para dónde hacerlos. También ponemos algunas infografías y algunas formas de apoyar a nuestros estudiantes en temas de salud y apoyo psicológico, porque hemos detectado que esta contingencia y este encierro hace que la gente se sienta muy mal y entonces hemos tratado de apoyar a nuestros estudiantes. Y hay una parte que no viene, digamos, en el plan propiamente más que enunciada, que es evaluación. Tenemos un programa de evaluación continua del proyecto emergente de enseñanza remota, en el cual cada semana nos reunimos y vamos viendo qué está pasando, dónde estamos fallando, cuáles son las carencias y qué podemos mejorar todo el tiempo. Y por supuesto un plan de evaluación a más largo plazo para ver qué pasó, cómo lo resolvimos, si lo resolvimos bien o no, y poco a poco, cuando se pueda corregir a tiempo, lo corregimos, y cuando no lo diremos, bueno, cometimos errores y aprenderemos, porque tristemente ustedes saben bien que probablemente esta pandemia, aunque regresemos a una cierta normalidad, no va a ser la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Estamos ya planeando cómo vamos a iniciar en la presencialidad, pues trayendo menos gente, no podemos tener salones de 50 o 60 estudiantes apretujados, tendremos que hacer salones con 15 o 20 estudiantes máximo. Entonces ese tipo de cosas son las que estamos pensando todo el tiempo. Aquí nada más pongo una laminita poniendo cuáles son las tecnologías. Aquí dividimos en 4, muy baja tecnología, alta tecnología y muy alta tecnología. Y ya hablando de cosas como simuladores y laboratorios virtuales. Aquí les dejo la página donde viene, pues ya con un poquito más de detalle, que es el programa emergente en enseñanza remota, mi dirección de correo. Espero haber sido suficientemente breve y concreto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Max. Sí, de verdad que fue una reacción inmediata. En bien poquito tiempo tuvieron que sacar este plan emergente y pues sí, bien nombrado. Es una circunstancia que se dio de repente y cuánto tenías, ¿no? Y como bien comentas, tuvieron apenas el tiempo de que estaba terminando el trimestre. Y que además el caso de la UAM es muy específico, son trimestres, es rapidísimo. Te lo dice un exalumno de la UAM y no te dan tiempo de nada. Es horrible, Vuelan ¿no? las semanas. Y imagínate, a nivel trimestral echar a andar este plan emergente, de verdad, ¿eh? Muy, muy interesante. Ahorita vamos a tener las siguientes presentaciones y al final, como bien sabes, una sesión de preguntas y respuestas. Nos acompaña también la doctora Marina Vicario del Politécnico y seguramente ella va a tener algunas preguntas también. Pues muchas gracias, Max. Vamos a pasar a la siguiente A ustedes, presentación. gracias.
Pues es un gran gusto, pues también contar en esta ocasión con el maestro Alberto Torres Gutiérrez de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él es ingeniero en computación, egresado de esta universidad, especialista y maestro en tecnología educativa por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y candidato a maestro en ingeniería informática por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta también con diplomados en formación de líderes en educación a distancia, diseño instruccional centrado en la persona y en dirección de proyectos. Tuvo el cargo de director de tecnologías para la educación de la Dirección General de Educación Continua y a Distancia de la UAM. Además, se desempeñó como director de tecnologías de la información y comunicaciones de la UAM y actualmente es director de educación continua y a distancia. Alberto también es académico y ha sido profesor de asignatura en la Escuela Preparatoria en 1989 y en la Facultad de Ingeniería de la UAM desde 1994. Es profesor fue profesor o es desde entonces de la Facultad de Ingeniería en la UAM en 1997, desde 1997. En 2017 fue docente del Bachillerato Universitario a Distancia y en 2018 de la licenciatura en Informática Administrativa a Distancia en la misma Universidad Autónoma del Estado de México. Pues agradecemos mucho tu presencia, Alberto, y de tiempo atrás nos hemos conocido en temas diversos de tecnología, para que en esta ocasión nos platiques del plan de contingencia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues te cedemos el micrófono y para que nos hagas tu presentación, pues con mucho gusto. Muchas gracias, José Luis. Buena tarde a todos. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de poder presentar la experiencia de la Autónoma del Estado de México, que es muy coincidente con muchas de las que hemos tenido oportunidad de escuchar en esta sesión. Felicidades a la NUYES por esta gran iniciativa que nos ha dado mucho panorama y la posibilidad de reconocer y entender cómo estamos cada una de las instituciones atendiendo esta situación de contingencia. Bien, voy a compartir mi pantalla. Ya la ven, ¿verdad? Perfecto. Nada más si le das en modo visualizar, porque estamos viendo en modo ¿cómo le llaman? El que lo está proyectando. Perfecto. Es que está ya, pero entonces les compartí una que no era. Permítanme. Sí, no te preocupes. La tecnología así es, y más estas tecnologías que de repente nos quedan cortas a veces, como decimos que no tienen palabra de honor, pero bueno, no es el caso. Parece que ya la ven, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Bien. Bueno, pues muy rápidamente un panorama de cómo nos toma a nosotros en la Autónoma del Estado de México la contingencia. Recordemos que esto empieza en el mes de marzo. Nosotros tenemos periodos semestrales de todos nuestros programas educativos y el semestre lo iniciamos en febrero, entonces prácticamente nos tomó un poco antes de la segunda mitad, antes de terminar la primera mitad del semestre, un 40% de avance de nuestro semestre. Tenemos nosotros alrededor de 88,000 alumnos, de los cuales en un panorama muy general, el 2% pertenecen a programas a distancia, el 9% pertenecen a programas mixtos. Es una estrategia que ha impulsado mucho nuestro actual rector desde hace 3 años. Y lo que nos ha logrado expandirnos a este momento en la universidad es a un 9% de nuestra población estudiantil, mientras que el resto, el 89%, pues permanecen programas totalmente presenciales. Con respecto a los profesores, pues sí, tenemos también un número importante de profesores que ya se están familiarizados con el uso de nuestra plataforma institucional. Más adelante vamos a ver que nosotros tenemos 3 plataformas en uso, pero básicamente una que es la institucional sobre la cual operamos la educación a distancia. Es una plataforma propia, desarrollo propio, y el 10% de nuestros profesores la utiliza tanto para programas no escolarizados y mixtos como para apoyo a presencial.
Con respecto a planes de estudio, actualmente la universidad cuenta con 184, de los cuales el 17%, 31 ya operan en modalidad mixta y el resto lo hacen todavía en la modalidad presencial. Mientras que a nivel de unidades de aprendizaje o asignaturas, nuestro porcentaje de operación en modalidad mixta y virtual es del 11%. De igual manera, bueno, pues quiero comentar, la Universidad Autónoma del Estado de México es una universidad pública estatal con presencia prácticamente en la gran parte del estado. Cuenta con 52 espacios académicos que en ese momento, como ya comenté, operaban en un avance en 40% del semestre. Tenemos 15 años de experiencia ofertando programas a distancia y 3 años ofertando programas mixtos. Contamos con una plataforma que le hemos denominado Seduca, con más de 17 años de desarrollo y operación. Y tenemos también una instancia de Moodle para poder apoyar la educación presencial, aunque no de manera institucional. Es básicamente una oportunidad, una alternativa que tienen nuestros profesores. Desde hace ya algunos años contamos con la posibilidad de tener cuentas de Office 365 en la totalidad de la comunidad, tanto para profesores, administrativos y alumnos. Y reconocemos que hay una resistencia y falta de conocimiento de habilidad en el profesorado, sobre todo en el uso de tecnologías para la educación. Y algo bien importante, no contábamos con un plan de continuidad académica. Bien, el inicio de la suspensión de actividades para nosotros fue el 16 de marzo. Originalmente iba a ser hasta el 20 de abril, según los primeros comunicados del gobierno federal, el gobierno estatal, y que obviamente hubo réplica en nuestra universidad. En ese sentido y bajo ese escenario, pues lo que inicialmente se acordó al interior de la universidad fue ajustar nuestro calendario semestral, recorrer en 3 semanas lo que en teoría íbamos a estar fuera de la actividad presencial, porque recordemos por ahí que se atravesó la semana de Semana Santa, en nuestro caso es únicamente una semana de asueto. Y entonces se tomó la decisión de ajustar el calendario. Se exhortó a profesores y alumnos que así lo desearan en dar continuidad o mantener la actividad académica con cursos en línea. Sin embargo, este tema del ajuste en el calendario pues prácticamente ocasionó que ese deseo, esa iniciativa no tuviera un impacto importante en la comunidad. Sin embargo, también se vio la necesidad de establecer un plan de continuidad académica. Ese plan de continuidad académica se estableció más o menos como el 23 de marzo. Ahí ustedes pueden ver la liga a ese plan de continuidad que tenemos vigente, por supuesto, al cual hemos ido enriqueciendo y fortaleciendo con el paso de los días y las semanas. Como comenté, esto no tuvo un buen resultado de participación en actividades en línea, porque pues en teoría esas 3 semanas se iban a recuperar. Los objetivos del plan pues son obviamente muy claros, no voy a entrar en detalle, pues obviamente dar continuidad a la actividad, salvaguardando la seguridad y la salud de los universitarios, atendiendo esto con la responsabilidad social que merece, fortalecer el uso de las herramientas y plataformas educativas institucionales y aprovechar el uso de las herramientas. Son básicamente lo que impactaba en los objetivos, porque nosotros sí estamos viendo este proceso como un proceso que en definitiva nos va a traer como una oportunidad ante lo que suceda en un futuro, la posibilidad de que nuestros maestros y nuestros alumnos se vean fortalecidos con el uso y el aprovechamiento de la tecnología en la educación, obviamente acompañado de una serie de servicios adicionales y formación adicional para poder aprovecharla como es debido. El plan de continuidad de la universidad prácticamente se basa en algunas estrategias. La primera es proponer acciones didácticas para ser realizadas en clases virtuales, como la de compartir materiales, propiciar la comunicación y la colaboración, asignar y evaluar y retroalimentar actividades y asignar cuestionarios o formularios. Es decir, nosotros les dijimos a los maestros, para que puedas sustituir tu actividad presencial en un ambiente que obviamente está mediado por tecnología, te hacemos la sugerencia de que puedas instrumentar este tipo de actividades. Sabemos que obviamente hay muchos maestros que no estaban preparados para esto,
Esto lo hemos venido repitiendo consistentemente prácticamente todas las instituciones. Sin embargo, bueno, pues es la posibilidad que tuvimos nosotros de empezar a operar en una modalidad totalmente diferente a la presencial. Y por supuesto que hicimos énfasis en nuestro ecosistema tecnológico institucional basado en 3 plataformas, Seduca, Moodle y Microsoft Teams, pero no lo limitamos a que el profesor pudiera optar por utilizar la que ellos consideraran lo más conveniente para sus circunstancias, sus conocimientos y habilidades y la posibilidad de comunicarse con sus alumnos. En este sentido, en un momento más vamos a ver cuáles han sido los resultados. Por supuesto, ofrecer capacitación a los docentes. Les dijimos, estas son las herramientas. Lo hicimos de esta manera. Miren, aquí está la página del plan de contingencia. Y tratamos de hacerlo de una manera muy flexible, muy ilustrativa, en donde le fuimos diciendo cuáles eran las características que tenían nuestras diferentes plataformas y cómo ellos podían empezar a utilizarlas, cuáles cumplen con ciertas funcionalidades y cuáles no. Y al final una recomendación muy breve en donde decíamos, a ver, si tú ya utilizas Educa, pues síguela utilizando y lo puedes acompañar o complementar con Microsoft Teams al permitirnos utilizar esta plataforma, porque como ya comenté, toda la comunidad cuenta tiene cuentas de Office 365. Si tú eres un profesor de Moodle, pues continúa utilizando Moodle, pero si tú no tienes uso de ninguna herramienta, pues puedes utilizar directamente Teams para facilitar el uso. Bien, ofrecimos esa capacitación, tenemos nuestro propio programa de capacitación al interior de la universidad y también estuvimos siendo apoyados por la empresa Microsoft para poder operar la capacitación de Microsoft Teams. Y pusimos un call center. Este call center funcionó muy bien para que tanto profesores como alumnos pudieran tener de manera inmediata una posibilidad de tener una asesoría o un soporte sobre el uso tecnológico. Bien, obviamente sabemos cuál fue la historia, no fueron esas 3 semanas famosas, ¿sí? Sino que de una segunda instancia se extiende el periodo al 30 de mayo. Aquí fue donde ya la universidad tomó la decisión definitiva de mantener su calendario escolar como lo había establecido con esas 3 semanas que es de ajuste, pero pues notificó la necesidad de irnos a clases virtuales como la única oportunidad para la continuidad, bajo un esquema flexible, muy similar a lo que ya comentó el maestro Max, ¿sí? Que básicamente la comunicación, la colaboración y el entendimiento entre profesores y alumnos era lo más importante. Se mantiene el plan de continuidad, se entregan becas de conectividad, también tuvimos aquí esa necesidad. Se entregaron becas de un monto particular para que los alumnos pudieran contratar un servicio durante 2 o 3 meses y se establecieron mecanismos para la supervisión de la continuidad académica. El resultado fue un incremento considerable en el uso de las plataformas, no solo las institucionales, sino también las no institucionales, a partir del 20 de abril, a nuestro regreso a las actividades, digamos, en teoría, después del periodo vacacional de Semana Santa. Bien, ¿qué pasa al 15 de mayo? El 15 de mayo fue un corte importante para nosotros porque se envió como parte de este seguimiento un cuestionario en línea a todos nuestros profesores. El 90% de ellos contestó, de lo cual pudimos obtener un 84% de información de grupos y unidades de aprendizaje. Del total de 20.728 que están operando, pudimos obtener una retroalimentación de 17.492. Con esa retroalimentación podemos ubicar, porque finalmente también se pidió evidencia de todo este trabajo a los docentes, que un 91% de alumnos continuaron sus estudios y que las plataformas más utilizadas son Classroom, Schoology, Microsoft Teams, nuestra plataforma institucional Seduca y Moodle. Las herramientas de comunicación más utilizadas es el WhatsApp, el correo electrónico, el Zoom, el Facebook Live, Microsoft Teams. Es importante comentarles que de los profesores que utilizan las plataformas que menciono en la diapositiva, solamente un 30% aproximadamente de nuestros profesores utilizan esas plataformas, mientras el resto lo están haciendo vía herramientas de comunicación, puede ser correo electrónico, WhatsApp,
las que están también ahí en esa diapositiva. Entonces aquí vemos una oportunidad de mejora importante para lo que será el futuro de nuestra universidad. El 81% de los profesores alcanzarán un cumplimiento de contenidos en un 80% o superior, lo que nos hace ver que efectivamente con todas las limitaciones, con todas las barreras, con el riesgo de que obviamente la calidad educativa no sea la misma seguramente que en presencial, podremos continuar y darle cierre a nuestro semestre. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Bueno, pues que ante las predicciones que tenemos del cambio del famoso semáforo COVID-19 en nuestro estado, estamos previendo que, bueno, pues esto no se va a terminar pronto, desgraciadamente. Y el rector toma la decisión de emitir el pasado 29 de mayo disposiciones que nos permiten concluir el semestre 2020A, el primer semestre del año, y iniciar con el 2020B. Para el semestre que estamos cursando, las clases terminan el 30 de junio, obviamente en modalidad virtual y a distancia. El proceso de evaluación que se tendría en el mes de julio según nuestro calendario también se aplicará a distancia, privilegiando la evaluación continua. Y pues un beneficio que nos han dado precisamente estas pláticas que la ANUYES ha organizado es la posibilidad de identificar la herramienta Question Pro como un complemento, como una alternativa para la aplicación de exámenes en línea que estaremos utilizando en el próximo mes. Nuestro regreso a actividad presencial, tanto para profesores como para trabajadores, será el 3 de agosto. Y muy rápidamente, ¿qué estamos visualizando el escenario del periodo 2020D? Porque, bueno, finalmente ya tenemos más de 2 meses trabajando en este periodo de contingencia, pero pues obviamente el escenario nos implica pensar en algo, si no igual a lo que estamos viviendo ahorita, sí algo similar. Nuestro periodo 20B está proyectado para iniciar el 2 de septiembre, por supuesto en modalidad mixta, atendiendo las recomendaciones de diferentes organizaciones, tanto internacionales como nacionales, garantizando la salud y seguridad e integridad de nuestra comunidad. Bajo sistemas de enseñanza con medición tecnológica, por supuesto, principalmente, y bajo un esquema flexible en donde se privilegie la evaluación continua. Mantenemos nuestro ecosistema tecnológico institucional, pero lo vamos a fortalecer. Lo vamos a fortalecer. Aquí un comentario muy rápido que les hago es que pues un tema que nos ha impedido que la comunidad aproveche toda la infraestructura que tenemos es precisamente el desconocimiento de la cuenta y contraseña institucional de Office 365. Entonces estamos estableciendo algunas estrategias que nos permitan que los alumnos y profesores puedan conocerlas de una manera más oportuna y que puedan aprovecharlas. Estamos estableciendo criterios mínimos de uso y aprovechamiento tecnológico vinculados al tema pedagógico por parte de profesores, y también estableceremos la incorporación de un proceso de incorporación a la actividad académica a partir de ciertos lineamientos que ya la universidad estableció a partir del día de ayer, en donde pues obviamente se establece que los grupos no podrán asistir de manera presencial en una gran cantidad ni de forma completa. Vamos a capacitar a los profesores, por supuesto, en el uso tecnológico y en estrategias pedagógicas en línea, y vamos a establecer protocolos de operación necesarios en temas de salud, higiene, administrativos, etc. Básicamente lo que yo quería compartirles. Estoy a sus órdenes en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Definitivamente un gran camino recorrido y algo que es bien importante, ¿no? Todas las experiencias desde distintas perspectivas, porque estábamos hablando que participan distintos actores. Los profesores, evidentemente, ¿no? Ellos estaban en la primera línea, pero detrás de ellos toda la parte tecnológica, la parte normativa, la parte administrativa, los de comunicación. O sea, es una estrategia que bueno, tiene mucho que ver. Es un plan muy completo y pues la verdad creo que ya les va a dejar muchas lecciones aprendidas en todo esto. Pues muchas gracias. Vamos a dejarlo entonces para el rato, las preguntas. Ahí está el chat. Los invitamos para que hagan sus preguntas y bueno, pues vamos a continuar con la siguiente presentación. Ahora vamos a tener el gran gusto de platicar con el maestro Francisco Forero Bonel.
Él es de Coursera, Education for Everyone, y obviamente él nos trae el tema de servicios de Coursera en tiempos de contingencia por COVID-19, pero no antes más quiero que pues leer una muy breve reseña de él. Francisco Forero es parte del equipo de respuesta de COVID-19 de Coursera y lidera el programa Coursera for Campus para Latinoamérica. Francisco ha tenido una carrera en el mundo de la tecnología, mercadeo e innovación. Llevó en Google a países de Grupo Andino, Centroamérica y el Caribe en 2006 y ha ayudado a muchas empresas en Latinoamérica a estar presentes en el mundo conectado. Francisco es cofundador de Ecoplanet y fue productor ejecutivo de la película Colombia Magia Salvaje, la película colombiana más vista en la historia de la cinematografía colombiana. Francisco es ingeniero electrónico y actualmente toma en la Escuela de Negocios de Copenhague el curso de liderazgo en las organizaciones del siglo XXI. También es piloto de aviación y hoy colabora como miembro de la Junta de la Patrulla Aérea Civil Colombiana. Pues qué gusto que nos platiques lo que está haciendo Coursera ante COVID-19 y pues te dejamos los micrófonos. Muchas gracias. Anuyes, muchísimas gracias por esta invitación, gracias por tenerme aquí de nuevo con nosotros. En realidad, a ver, voy a tratar de compartir la pantalla, avísame si la puedes ver. Perfectamente, muy bien. Ok, perfecto. Pues Linda Anuyes, ¿cuál es la aproximación de Coursera con esos partners maravillosos en las universidades que por un lado producen contenido y universidades en todas las geografías? Latinoamérica no es la excepción. México ha tenido una receptividad muy importante del programa de COVID-19. Les quiero contar un poco de eso, porque de lo que se trata para todas nuestras organizaciones es de justamente esto que está aquí: cómo construimos resiliencia en de educación superior, cómo realmente entendemos que es quizás que ha sido la crisis más grande, quizás no sea la última, tal vez, y esperemos que sea la última de esta naturaleza, pero crisis en la educación superior en varias geografías. Entonces quiero empezar contándoles esta historia de UNESCO en marzo de 2004. Y el profesor Max y Alberto narraban sus experiencias en sus centros de educación superior, en sus universidades, y lo que UNESCO dijo en ese momento fue esto: la escala global y velocidad de la disrupción actual a la educación no tiene solo el 4 de marzo. Ese día había 360 y tantos millones de estudiantes en un cierre total de 14 países. El tema estaba apenas empezando. 2 días después había casi 400 millones de estudiantes afectados y 8 días más después, más de 800 millones de estudiantes en 144 países. El 29 de marzo era 1.500 millones de estudiantes afectados, con cierre de 88% de todos los estudiantes matriculados. Y a mitad de abril teníamos 1.600 millones de estudiantes afectados por este tema en 191 países, con cierre total de sus campus. Entonces, además de eso, Simpson Scar ocurrió esta encuesta entre estudiantes de secundaria, bachillerato, como decimos en Colombia, y también entre estudiantes universitarios. Y la conclusión fue no menos aterradora. 1 de cada 5 de estos estudiantes de bachillerato decían que quizás no irían a la universidad en el siguiente periodo lectivo. Casi la mitad de los estudiantes universitarios dijeron que la situación de padres, familias, estaba impactada por COVID-19 y mucho de ese 50% estaba dudando regresar al siguiente periodo. Entonces, en respuesta, el board de Coursera y sobre todo los partners, que son realmente quienes producen el contenido, partners que producen el contenido que Coursera está en capacidad de transmitir, se pone de acuerdo para dar acceso a todas las universidades que hubieran sido impactadas por el coronavirus en todo su catálogo de cursos y especializaciones. La tendencia instantáneamente, 1 semana y media después de lanzar el proyecto, esto fue lo que pasó: más de 200,000 aprendices en todas partes de la geografía, con una
iniciativa, digamos, de PR y de marketing no agresiva para nada. Hicimos solamente una publicación en nuestro blog, porque es un proyecto pues, gratuito que no exigía ni merecía ni tenía fondos de mercadeo para hacer ninguna difusión masiva. Pero ahí ven algunos resultados que ocurrieron en las siguientes 2 semanas, siendo ciencias de la computación, ciencias de datos y negocios las 3 principales áreas del conocimiento donde estos estudiantes manifestaron interés. Algunas cosas que aprendimos o que hemos aprendido durante estas semanas son las siguientes. En primer lugar, hay un interés extraordinario en todas las geografías, Latinoamérica no siendo la excepción. 7x es el número de veces que ha aumentado las inscripciones o que aumentó en todas las áreas del conocimiento. O sea, realmente había una necesidad enorme de acceder a más educación en la condición en la que está, en todos los dominios del conocimiento. Aquí ya no por geografía, sino por estas 11 áreas en donde están agrupados los cursos y diferentes especializaciones de Coursera. Y vean ustedes aquí la acogida en términos de inscripciones fue enorme en todos estos dominios. Anecdóticamente, el curso en Latinoamérica que ha causado es la ciencia del bienestar. Es un curso de Yale que se emite desde hace unos meses y a esa segunda semana tenía 1.5 millones de inscripciones para el año 2020. Y el otro, por obvias razones, fue un curso del Imperial College of London que tiene que ver con todo el tema de COVID y tenía también unos datos muy interesantes. Veamos un poco cuáles han sido esos aprendizajes y de nuestra interacción con las universidades que han sido usuarias del programa de Coursera for Campus, que ahorita les narro un poco, y es objeto de este acuerdo de colaboración que tenemos con ANUYES para entender cómo funciona, cómo ha funcionado y qué es lo que estamos viendo. Pero además obedece a estos retos, estos datos que estoy presentando aquí pertenecen exclusivamente a Estados Unidos, pero creo que direccionalmente son correctos y nos pueden indicar qué ocurre o qué esperar también en Latinoamérica. Como ven aquí, más de la tercera parte de los estudiantes, o quiero decir, tan solo la tercera parte de los estudiantes de universidades en Estados Unidos dicen sentirse preparados realmente para la fuerza laboral. Entonces, yo me pregunto qué pasa con los otros 66%. No se sienten preparados entonces para la fuerza laboral. Creo que es un tema para revisar con cuidado, particularmente cuando casi la mitad de las compañías que emplean personas que salen de las universidades de este país dicen que son las organizaciones de educación superior las adolecen de los mecanismos para entregar las habilidades y las competencias correctas. Como decía José Luis, yo trabajé 13 años para Google liderando la operación en Latinoamérica y una de las cosas que ocurrieron de forma simpática en el año 2018, eliminamos la necesidad de tener un título universitario. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que llegaban a solicitar trabajos en Google tenían las competencias que estábamos buscando en un momento dado, pero infortunadamente no tenían un título universitario. Entonces, ante ese reto, Google a nivel de su equipo ejecutivo decide quitar ese requisito. Yo creo que es muy diciente en términos de lo que pasa en cómo preparamos y cómo ayudar a preparar a estos muchachos para enfrentar el mundo laboral. Dice Deloitte en una reciente investigación que las competencias o las habilidades que se aprenden, si no son técnicas, tienen una vida útil de 5 años. Y si son técnicas o de orden tecnológico, tan solo 2 años. Es decir, un estudiante que aprendió ciertas competencias en su 8º semestre, cuando se gradúa y está buscando trabajo, hay competencias de orden técnico que tan solo tienen 1 año de vida, suponiendo que encontrará trabajo de forma inmediata. Entendemos los retos de las universidades perfectamente, nos debemos a ellas, trabajamos por ellas y para ellas y hacemos parte de una iniciativa mundial que se lanzó ahora en enero en Davos, donde tuvimos el placer de asistir,
La iniciativa se llama Reskilling Revolution 2030, que tiene como objetivo capacitar y americanos de millones de personas en la próxima década en habilidades que les permitan acceder al trabajo o conservar sus trabajos. Obviamente la falta de recursos, sobre todo ahora con este periodo de COVID-19 en las instituciones de educación superior, es un problema en todos los programas, así como todos quisiéramos mantener. Entonces, la respuesta a este flagelo de coronavirus de parte de Coursera y sus socios universitarios y sus socios industriales, que son quienes realmente merecen todo el crédito, es haber entregado de forma gratuita todos los cursos que están en el catálogo. Son más de 3.800 cursos y 400 especializaciones, 450 de los cuales están traducidos o subtitulados al español, y el programa incluye todas las lecciones, que no es otra cosa que proyectos prácticos de laboratorio que son guiados por un instructor, o de forma sincrónica o de forma asincrónica. Todo el tema de las asignaciones, tareas, etcétera, peer reviews, revisiones por parte de otros estudiantes en otras geografías, que es muy valioso, y todo el portafolio de catálogos de conocimiento que está allí. Por otro lado, estamos entregando aún está en toda la plataforma de Coursera for Campus, el llamado tablero de control que permite a los vicerrectores, a los administradores de programa, decanos, etcétera, hacer un seguimiento de esas habilidades que los estudiantes están adquiriendo y cómo progresan, etcétera, para poder tomar correctivos durante todo ese proceso. Es un programa gratuito, es un programa que tiene soporte limitado, no es una iniciativa que podamos soportar con nuestra gente. Tenemos hoy en Latinoamérica en total, a la semana pasada, más de 1.150 solicitudes que estamos atendiendo progresivamente, y como digo, pues es un enorme problema. Hoy hay más de 6.000 universidades en el mundo aprovechando el tema. Y aquí hay algunos, digamos, recursos de soporte que algunas universidades también en México están utilizando. A través de ANU hemos decidido dar un paso más en ese soporte a las universidades en México. Y el programa, de la forma como funciona, en los 4 minutos que me alrededor de 200 cursos y especializaciones que mencioné, 5.000. Algunas en México han pedido más de 5.000 y se las hemos ido otorgando. El programa está disponible para todas las universidades impactadas si se inscriben antes del 31 de julio. Y el programa termina el 30 de septiembre, que digamos está un poco en línea con lo que mencionaba el profesor Alberto de volver al campus ahora. Ojalá. Quiero terminar con esta frase de nuestro CEO: lo que empezó como una respuesta de corto plazo a una crisis probablemente se convertirá en una transformación digital permanente de la educación superior. Entonces, hay algunas conclusiones y aprendizajes que académicos consideramos que dentro de las muchas que hay, y ustedes han visto seguramente muchos artículos, el de ayer que salió en el New York Times, anteayer salió una nota muy interesante en Goldman Sachs de cuál quizás sea el nuevo panorama de la educación superior en el mundo, pero hay 5 cosas que hay interesantes. Una es, cada vez es más interesante atraer a los estudiantes remotos en virtud de todo esto que está pasando, y estudiantes internacionales. Hoy ya lo estamos viendo en muchos países que han sido más afectados, sus estudiantes tratando de ir a opciones de educación asincrónica a instituciones menos afectadas o más preparadas para la educación mixta, fue la palabra que utilizó Max allí. Entregar habilidades demandadas para los trabajos, esto es de suma importancia. Una universidad pública en un país de Latinoamérica, me decía la vicerrectora, que ella sentía una responsabilidad enorme por el trabajo que deberían conseguir sus estudiantes, y las palabras que usó fueron comillas: los estudiantes deberían estar en capacidad de demandarnos si no somos capaces de ayudarles a conseguir un trabajo. Este tema es un
el panorama laboral es totalmente distinto y se ha mencionado pues, en todos los foros, de todas las formas posibles. Creemos que la educación es la llave para abrir ese acceso y de alguna manera una herramienta para luchar contra la inequidad de nuestros países. De otra parte, medir y evaluar esos logros. Es muy importante también pensar en otras formas, otras avenidas, otras autopistas distintas a los exámenes presenciales por obvias razones. En cuarto lugar, asegurar que esos estudiantes realmente tienen una experiencia positiva. Hemos visto lo que han pasado en muchas universidades, incluyendo las más prestigiosas, donde los estudiantes de Harvard en los grados de MBA le han pedido a la universidad que le regresen parte del dinero porque no consideran que la experiencia está a tono con lo que han pagado. Creo que eso es muy diciente y es un tema en donde todos los que participamos en la educación superior pues tenemos una preocupación por ese tema y cómo ofrecemos esa mezcla de aprendizaje presencial y en línea que tenga un verdadero retorno de la inversión de los estudiantes y de las universidades que hacen un esfuerzo enorme, unas inversiones enormes en infraestructura y en todas las aristas para poder tener educación de calidad. Y por último, es aprovechar todo lo que estamos viviendo, establecer los planes de resiliencia futura para cuando esta crisis termine. Eso es lo que tenía para contarles en estos 9 minutos y medio. De nuevo, Anuyes, gracias. Froilán, gracias, José Luis y compañeros panelistas. Al contrario, gracias a ti, Francisco. Vamos a pasar a la siguiente etapa, que es son las preguntas, respuestas. Pero me gustaría darle la palabra a la doctora Marina Vicario del Instituto Politécnico Nacional para alguna pregunta que pudiera hacerles a los tres. Ella, contexto, porque no todos la conocen, ella está en el Instituto Politécnico Nacional y participa en diversos grupos de tecnología educativa desde distintas perspectivas y de una u otra manera es quien ha provocado en gran medida este tipo, de hecho, este seminario como tal. Entonces, si está disponible, doctora. Hola, pues muchas gracias. Cada semana yo siempre insisto que no nos perdemos este espacio porque vamos tomando el pulso de nuestro fenómeno COVID en lo universitario y hoy no es la excepción. Me encanta ver nuevamente a Max de Mendizábal y ahora con esta iniciativa de equipamiento a su comunidad, que yo creo que pocas universidades les ha dado el tiempo, se han dado la oportunidad como la UAM de construir el plan de continuidad educativa con sus profesores. Y yo quisiera pedirle a Max que ahondara un poco sobre estos ejercicios que tienen de alguna manera tono hasta de democratización de lo educativo y que no son nada sencillos para las autoridades en la educación pública. Siempre hemos reconocido en el caso de la Universidad del Estado de México el quehacer tan importante, porque además el Estado de México siempre ha tenido un grueso de profesores que vienen siendo pues una masa crítica muy importante a nivel nacional. La forma en la que el Estado de México suele resolver también sus problemáticas impacta necesariamente al resto del país, a otras instituciones o a otras secretarías de educación, ¿no? Si lo resolvió Estado de México, seguro que lo vamos a poder resolver los demás. Y siempre también terminan siendo referente. Entonces, ahí también me gustaría que ellos nos platicaran un poco más sobre cuáles fueron los nudos más importantes que tuvieron que enfrentar. Y en el caso de Coursera, esto último que comentaron me pareció tan relevante. He estado escuchando desde mediados de este fenómeno, bueno, obviamente mediados en esta línea de tiempo en el que estamos, quejas de la sociedad sobre por ejemplo, los montos que se han pagado a las instituciones privadas aquí en nuestro país también, por supuesto, desde preescolar hasta el posgrado, ¿no? Y que eran cuotas pensadas para servicios presenciales. Y
que entonces, bueno, cuando se tienen ahora esquemas no presenciales, pues primero sale a la luz que la sociedad tampoco tiene una alfabetización sobre estos temas y no sabe la complejidad que implica poner un servicio en un esquema no presencial. Obviamente no es comparable la situación que vive un padre de familia de nivel preescolar con la situación que tiene alguien que está cursando un máster, ¿no? Sin embargo, en estos esquemas sí hay una pregunta constante de, ¿vale lo mismo? ¿Cómo calculamos esos costos desde la perspectiva del ciudadano? ¿Y cómo podemos, los que nos dedicamos en este sector, cómo podemos cerrar esta brecha, digamos, de sensibilidad sobre el valor real de estas formas distintas de aprender? Porque también hubo momentos en el pasado, antes del COVID, donde estas fórmulas se despreciaban, ¿no? Se les consideraba menos valiosas. Y esto es lo que está seguramente contaminando estas opiniones. Yo vi cómo le reclamaron en Facebook al rector de una universidad muy importante de este país, que por qué no bajaba su cuota si estábamos en pandemia. En fin, tantas cosas que flotan en el aire sobre el tema económico de los servicios educativos, sobre todo de educación superior, no presenciales. Pues ahí están mis 3 interrogantes. Muchas gracias, Marina. Comenzamos, Max. Gracias, José Luis. Gracias, Marina. Bueno, hay algo que no comenté del proyecto emergente de enseñanza remota que la verdad es que debí comentarlo porque es muy relevante. Este proyecto emergente no fue una cuestión vertical, es decir, no fue alguien iluminado que dijo se va a hacer esto y va para allá. Se presentó en colegio académico, fue la primera vez que hubo un colegio académico por videoconferencia, fue complejísimo, lo hicimos con Zoom, funcionó bastante bien, se transmitió por supuesto por streaming y básicamente se hizo una primera propuesta del proyecto emergente, se pidió la aprobación en su caso del colegio académico. Pero parte de las cosas interesantes de esta discusión fueron que en ese colegio se aportaron ideas de para dónde deberíamos ir. Y la siguiente reunión que tuvimos del grupo que estaba detrás del proyecto emergente, además de los que estaban inicialmente involucrados, involucramos a más profesores y más estudiantes, lo cual ha enriquecido aún más las discusiones. Entonces, realmente una de las cosas más valiosas de este proyecto emergente es que, aunque ha habido ciertos actores que no están muy convencidos dentro de la comunidad, es un proyecto avalado por la comunidad. Y esa democratización, esa horizontalidad que tiene la UAM, yo creo que es una de las cosas más valiosas que tiene. Porque la UAM en ese sentido no es una universidad vertical en donde hay un rector que dice cómo van las cosas, para dónde van, cuándo y quién las hace. No, aquí hay 5 rectores de cada, 5 rectores, uno por unidad y un rector general, y prácticamente todas las decisiones se toman de forma colegiada. Entonces digo, para ponerte un ejemplo, cuando pagamos el Zoom, la cuota de Zoom, pues todas las unidades aportaron dinero para hacer esa compra. Entonces ese tipo de cosas son las que distinguen mucho a la UAM como universidad en su forma orgánica de funcionar. Y es bastante interesante. Y de la otra pregunta del equipamiento de tabletas, bueno, mira, honestamente la verdad es que inicialmente nosotros pensamos en una laptop, pero cuando vimos los precios, se acababa de devaluar la moneda, el dólar estaba en 25, no nos alcanzaba. Entonces nosotros pensamos que tenía que haber un plan B, vimos que había tabletas de bajo costo con este tipo de atributos que les permite conectarse directo a la red celular, y esa fue la alternativa que nos pareció más adecuada para una conectividad mínima.
No la ideal, no la que quisiéramos, pero con eso podrían los estudiantes incorporarse a las labores académicas. Y esa fue, digamos, la decisión por la cual nos fuimos por ahí, no porque fuera la ideal. De hecho, mi segunda alternativa tampoco fueron las tabletas, fueron las Chromebooks. Pues las Chromebooks se volvieron tan caras como una laptop, no tenía sentido. Pues acabamos en tabletas y creo que hasta ahora en la respuesta de los estudiantes beneficiados por el programa es extraordinariamente buena. Yo casi te puedo garantizar que cuando termine el trimestre, vamos a sacar dato de esto, veremos que los alumnos beneficiados por la beca son de los alumnos con mayor aprovechamiento. Creo que espero haber contestado tus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Max. Le damos la palabra a Alberto, por favor. Gracias, José Luis. Muchas gracias, Marina, por la pregunta. Pues sí ha sido un proceso difícil. Creo que en todas las instituciones hay sus consecuencias. Nuestra institución en particular, como yo comentaba al inicio, bueno, pues el tema del famoso ajuste que hicimos en calendario, pues resultó de un inicio contraproducente, porque cuando se viene el segundo periodo, pues vimos que en lugar de haber iniciado 3 semanas antes este tema, pues prácticamente iniciamos 3 semanas después, 4 semanas después. Pero creo que el hablar con suficiente fundamento y sustento sobre la situación que prevalecía, el hablar a la comunidad con la suficiente transparencia de que no había una alternativa sobre la cual trabajar, poner sobre la mesa las ventajas y desventajas de dar continuidad a un proceso académico, aún no en las mejores circunstancias, pero sí con toda la posibilidad tecnológica y sobre todo también la posibilidad de que los profesores tuvieran la suficiente comunicación con sus alumnos para poder explicar la situación, para poder llegar a un entendimiento mutuo. Es lo que le ha permitido a la universidad seguir trabajando en esta iniciativa. Como yo comenté, los resultados, la verdad es que nos han sido bastante satisfactorios. Confiamos en el buen juicio de nuestros docentes y en la posibilidad de que nuestros docentes, con todas las limitantes que pudieran darse en materia tecnológica y en materia de la experiencia de la modalidad, pudieran haber tenido el contacto y la comunicación con sus alumnos. Yo creo que eso es fundamental. Todavía en pláticas que estamos teniendo con diferentes autoridades en la universidad, pues se pone, por ejemplo, el tema sobre la mesa de la tranquilidad que pudieran llegar a tener los alumnos ante una calificación que van a tener, y que nos falta ese proceso, por supuesto, nos falta concluir ese proceso que seguramente tampoco va a ser sencillo, pero argumentando siempre profesor y alumno el porqué de una calificación que, como sabemos, a veces es muy subjetiva hacia un proceso de aprendizaje, pero que lo más importante es que haya la claridad del profesor hacia el alumno de qué fue lo que se logró hacer y de qué fue el objetivo de aprendizaje que se logró tener. En ese sentido, creo que es básicamente lo que podemos argumentar con respecto a este tema. Sí, efectivamente, de inicio hubo muchas críticas, efectivamente de inicio hubo muchas inquietudes. Había un grupo de alumnos que decían que les pusiéramos 10 a todos, se imaginarán, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente ese tema que nos tocó analizar a muchas personas de la universidad, no solamente al rector o al secretario de docencia, sino a un grupo de personas que estamos trabajando de manera muy colaborativa. Pudimos fundamentar el por qué ese tipo de propuestas no eran procedentes, y parece que la comunidad lo ha entendido, lo ha aceptado, y sobre todo pensando en poder avanzar. Sí, se van a mantener algunas situaciones de mucha limitante, como el tema de talleres, como el tema de prácticas, y eso pues básicamente, como lo estamos visualizando, es que los profesores en el próximo periodo, una vez que haya la posibilidad de regresar a esos talleres
obviamente de forma limitada, lo podrán retomar. Pero es básicamente lo que yo pudiera argumentar. Muy bien, gracias Alberto, de verdad. Le cedemos el micrófono a Francisco, por favor. Gracias, José Luis. No, la pregunta específicamente sobre el tema de retorno a la inversión, que yo creo que es crucial. Y si bien yo pienso que las quejas que ha habido, y esto es a través de todas las geografías, son naturales, por un lado, pero por el otro son desinformadas, porque, y no estoy en la mejor posición para comentar que no hago parte de una organización universitaria, pero ciertamente los costos inmediatos de las universidades, en lugar de disminuir inmediatamente, por el contrario, aumentaron por obvias razones. O sea, incluso las universidades más preparadas para emitir o con una conciencia de la virtualidad de hace años, como algo de lo que estamos escuchando, pues aún así masificar este tema tiene unos costos inmediatos en infraestructura. Por eso digo que es un reclamo natural, pero de alguna manera desinformado, aunque algunas partes de la infraestructura, cuando pues, se desconectan, quizás produzcan marginalmente menores costos, pero nada que amerite que los pagos que se hacen a las instituciones de educación se puedan reducir sustancialmente o ni siquiera reducir en ninguna medida. Entonces yo creo que eso lo que sí nos pone a pensar es en dos cosas. Una, esa necesidad de que como organizaciones de educación superior tengamos conciencia de los modelos de retorno de inversión propia más eficiente. ¿Qué es más eficiente y qué es lo que estamos viendo para comentar un par de experiencias desde Coursera? Cosas como, para dar ejemplos puntuales, muchas universidades en el orden técnico, impartir un curso de MATLAB quizás no es lo más sexy para un profesor con talento, con maestrías, con quizás un doctorado, porque el curso básico de MATLAB pues es un curso relativamente de impartir. Entonces no hay una verdadera satisfacción ni personal, ni desde el punto de vista académico, ni de investigación, ni algo que produzca realmente un rédito inmediato, ni de a largo plazo. Entonces muchas universidades, lo que hemos visto, están reemplazando algunos de sus cursos básicos. ¿Por qué yo como universidad quisiera invertir mi talento de maestros muy calificados en seguir impartiendo cursos básicos, ¿cierto? Física básica, cálculo básico, cuando hay algunas de estas plataformas tecnológicas que tienen quizás muy buen material, contenido de extraordinaria calidad, probado y recontraprobado, con un modelo estadístico de aprendizaje que atiende las estadísticas de qué es lo que mejor funciona en términos de la longitud de las conferencias, de los mecanismos de evaluación, de los mecanismos de pares, etcétera, etcétera. No solamente el contenido, sino una metodología pedagógica y una metodología de integración curricular que ya hoy es posible entregar. Entonces, estas universidades están buscando un modelo en donde el retorno de la inversión es superior y le permite a su vez transferir a sus estudiantes y a su comunidad. Pues en la posición de los estudiantes o de los aprendices, pues ellos están tratando de entender cuál es el modelo que a su vez le produce más retorno de su inversión. ¿Es mi mejor retorno de la inversión entregar $60 en una universidad en Estados Unidos, o para el caso de las universidades públicas en Latinoamérica que cuestan sustancialmente menos? Perdón, pero de todas maneras es un esfuerzo para ese, para ese individuo. Entonces, creo que es un acercamiento a búsquedas de modelo de retorno de inversión y es un ejercicio que hay que hacer. Y pues hemos visto hoy muchas universidades en Latinoamérica que se preparan para este tema o que están haciendo cosas de esta naturaleza. La Universidad Nacional de Colombia ha reemplazado el 25% de sus cursos presenciales en algunos programas por cursos de Coursera. Entonces, lo que le dicen al muchacho que toma el programa de geología en la Facultad de Minas es, mire, el 25% de su curso
de la evaluación de su curso es una certificación en un curso de la Universidad de California, Davis, que tiene uno de los considerados cursos de sistemas de información geográfica. Si usted certificado tiene la máxima nota posible. Ahora, si no lo trae y no quiere presentar el examen de la universidad, tiene la mínima nota posible. ¿Cierto? El resultado es que el 100% de los estudiantes fue a tomar el curso de la Universidad Davis. Entonces, queda con la máxima nota en su del 25% de su asignatura, pero además con un certificado válido que puede poner en su hoja de vida, en su perfil de LinkedIn, etcétera. Entonces, hay una transformación acá. Yo creo que ha habido suficiente ilustración en estos días, como mencioné, de New York Times y de Goldman Sachs. Creo que tienen dos artículos extraordinarios sobre este cambio, este modelo distinto, como mencionaba uno de esos de nuestros profesores colegas, que va a ponernos en la nueva normalidad, a tono con esta nueva normalidad. Eso es, digamos, para comentar brevemente sobre tu pregunta, que creo que tiene pues mucho asidero con lo que está ocurriendo hoy en día, Marina. Muchas gracias, Francisco, de verdad. Vamos a ver si tenemos preguntas. Froilán. Bueno, es a todos los participantes que pueden hacer uso también de la palabra, levantando la mano. En el panel de participantes existe la opción para levantar la mano, y si es por PC, bueno, Mac, simplemente hay que colocarse en el nombre de su, bueno, en su nombre, valga en el panel de participantes, y ahí se puede levantar la mano. Teníamos una pregunta directa de Angélica Gómez. Me decía que tenía problemas con su micrófono, pero si les parece podemos hacer la prueba a ver si puede compartirnos su pregunta. Angélica, si te parece bien, te doy la palabra. Angélica, ahí te escuchamos. Bueno. Sí, te escuchamos, perfecto. Sí, gracias, muy amable. Sí, la pregunta era buenas tardes antes que nada, muchas gracias por toda la información que nos comparten, y la pregunta va directamente para Francisco Forero, referente al programa Coursera por la situación del coronavirus. En caso de tener algún problema con la plataforma, si existe alguna página o contacto o recurso del cual podamos apoyarnos. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, existen varios recursos. Existe un correo electrónico directo que es Coursera Support, coursera.org. Existe también algo que se llama la comunidad Coursera. Existen muchas preguntas que han surgido durante el programa y la mayoría de respuestas están en el foro. Existe también la posibilidad de, digamos, escribir directamente al equipo nuestro. Nos demoramos un poco contestando, pero en general, con este acuerdo que tenemos con Anuyes, hemos decidido tener un par de recursos semanales para contestar preguntas en un foro en vivo, que es martes y jueves. El último fue el jueves anterior. Entonces existen esos recursos. No obstante, no existe el soporte al que están acostumbrados las universidades que tienen o que son usuarios del proyecto Coursera for Campus anteriormente. Vale decir, la asistencia en tipo de pedagogos para la curación del contenido e integración curricular, el soporte 7x24 que existe para los administradores y para los aprendices, y el soporte de un equipo que llamamos los gerentes de éxito, que le ayudan a los directores de programa a garantizar que las habilidades que se han propuesto en el sílabus de sus cursos realmente tengan el desarrollo correcto durante el desarrollo del mismo. Porque normalmente lo que ocurre cuando las revisiones son al final es, no logramos hacer esta o aquella competencia. Las revisiones se hacen semanalmente, a veces con más periodicidad que semanalmente. Están incluidas en ese ofrecimiento también las herramientas de autoría para las universidades que quieren desarrollar contenido para sus comunidades. Este proyecto pues, de COVID-19 excluye esas tres cosas que he mencionado anteriormente, porque era simplemente una
Digo simplemente coloquialmente porque realmente los socios de estas universidades que son consideradas top en el mundo ofrecen extraordinario contenido y eso es suficientemente valioso, pero pues estaba hecho no para generar contenido, sino para usar contenido que ya estaba previamente hecho y poderlo reutilizar una y otra vez en diferentes programas y de nuevo sin costo. Una pregunta usual es si las certificaciones tienen costo o no, y la respuesta es de nuevo no tienen costo. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias a ambos, Angélica, Francisco. ¿Alguna otra pregunta, Froilán? Ok, si me lo permiten, en lo que Froilán verifica, porque estaba verificando esto de las preguntas, yo les quisiera hacer una pregunta, está muy orientada a las universidades y siempre lo planteamos aquí, y es tal vez algo que ya hemos discutido. En la parte de evaluación, tanto en la Universidad Autónoma Metropolitana como en la Universidad Autónoma del Estado de México, que ya nos comentaron un poquito, pero si pudieran abundar un poco más en cómo lo están resolviendo. Y Francisco, y ustedes sabemos ese problema, pues no es problema para Coursera, pero si nos pudieras dar tu perspectiva. Si comenzamos contigo, Max. Hola. Perdón, José Luis, ¿qué me pediste? Sí, estamos planteando cómo han resuelto ustedes este proceso de evaluación, que pues sabes también es una circunstancia complicada, más con tan poco tiempo. Claro, bueno, lo que pasa es que depende de qué evaluación estés pensando. En la UAM se trabaja con evaluaciones sumativas, normalmente, trabajos, etcétera, que se van acumulando al lado del trimestre y exámenes finales. Se maneja de la misma manera. Vamos, más o menos es lo que es cierto, porque tú recordarás que en la UAM, por ejemplo, el plantel Xochimilco tiene un modelo modular en donde no tomas una asignatura suelta, sino que tomas un bloque de asignaturas que es un módulo y tienes que aprobar todas para poder aprobar el módulo. Y todo se trabaja en equipo. Entonces, realmente el tema de la evaluación en la UAM tiene más que ver con cómo conduce el profesor el curso y de su criterio para pero esa es una evaluación. Hay otra evaluación de la que hablé hace un rato, que es cómo estamos evaluando el funcionamiento del programa emergente de enseñanza remota. Y esa parte, bueno, pues estamos desarrollando instrumentos de evaluación. Algunos van a ser encuestas, otros van a ser directamente analizando los datos que se capturen en las calificaciones finales de las actas. Digamos que estamos desarrollando un sistema pues multifactorial para evaluar el programa. También hay una parte de apoyo emocional que estamos evaluando. Al final vamos a tratar de aplicar el instrumento sobre una muestra que nos diga cómo le fue a los estudiantes emocionalmente y cómo les piensa ir en el futuro también, porque esto que mencionaba Francisco Forero de que los estudiantes no pueden continuar a Estados Unidos se debe a que todas las universidades son de paga y afortunadamente no es nuestro caso. Nosotros vamos a tener una pérdida de estudiantes. Esperemos que no tan grande, pero la tendremos. Y entonces un poco la parte que estamos evaluando es a la misma. No sé si aclaré la pregunta con esto. Claro que sí. Muchas gracias, Max. Alberto. Sí, gracias. Pues al igual que en la UAM, el tema en la UAM es muy heterogéneo. Por disciplina, por espacio académico, por programa o plan de estudios. Se ha tratado de empezar a homologar e irnos hacia una evaluación continua. Sin embargo, bueno, pues esto obviamente tiene un proceso, requiere tiempo. Y nosotros como parte de cada unidad de aprendizaje establecemos un programa de estudio que viene también vinculado a una guía de evaluación.
Y esa guía de evaluación es la que de repente pues nos puede llegar a ser tan flexible o tan limitado el tema como posibilidades de unidades de aprendizaje tenemos, que ya hablé de que son más de 20,000. Entonces, sin embargo, ante la contingencia es muy claro el tema de privilegiar la evaluación continua. Sí, y como ya también mencioné, bueno, pues estamos adoptando como una manera alternativa, no institucional ni obligatoria, el tema del uso de esta herramienta Question Pro, como la posibilidad de que los profesores que tienen la necesidad de medir un conocimiento a través de la aplicación de un examen, pues lo puedan hacer en línea, ¿no? Alternativas, pues hay una infinidad, y desde el punto de vista en que le damos la oportunidad al profesor de hacerlo como él más convenga a su comunidad estudiantil, a su grupo de alumnos, en común acuerdo y obviamente bajo una perspectiva de aprovechamiento en cierto porcentaje mínimo dadas las condiciones, pues obviamente ahí el panorama es muy abierto, pero sí en definitiva nosotros estamos privilegiando el tema de evaluación continua. Gracias, Alberto. Sí, y hemos escuchado diversidad de, llamémosle, alternativas de evaluación, algunas muy creativas, con poca tecnología y que son muy, finalmente han dado resultados, muchas experiencias. Gracias. Adelante, Francisco. Claro que sí, gracias. Como ven, está anocheciendo aquí donde estoy y aquí están las dos hijas que están a punto de cenar. ¿Me puedes dar permiso para compartir la pantalla y les comparto algo? ¿Sigo a la pregunta? Por supuesto. Claro que sí. Gracias. Les voy a compartir esto. Esto es el modelo que nos hemos dado cuenta que en algunos países de Latinoamérica, algunas instituciones dentro de Latinoamérica están usando en sus procesos de evaluación. Entonces, silencio. Entonces, miren, es cuando no hay un cuadro azul clarito, es una evaluación de la universidad, o presencial, normalmente en el campus, o en este momento, pues virtual. Pero esto es el típico esquema de integración que ocurre con Coursera en dos modalidades, o para créditos académicos, que son las dos primeras, o sin créditos académicos. Entonces, el caso que les narré de la Universidad Nacional es este. Ellos tienen un curso presencial en el semestre que discurre de principio a fin en forma paralela con el curso, por ejemplo, que mencioné de sistemas de información geográfico. Ellos consideran que la evaluación que hace la universidad pertinente es suficiente para otorgar la calificación al final de este curso, siempre y cuando él anexe el certificado correspondiente. Entonces, eso ocurre en el modelo mixto para créditos académicos. Hay otro modelo que es independiente, es solamente un curso o una especialización de Coursera, como este caso, que no discurre paralelo a un curso presencial y de forma interesante tiene una evaluación hecha por la universidad, pero no es para medir conocimientos. Es, como lo decíamos en una ocasión con Anubi, es una autopista adicional de conocimiento. Esta es una evaluación que a veces se hace en grupo o de manera individual, pero se emplea no para la calificación y el chequeo de haber hecho el curso, sino simplemente para compartir conocimiento. Es una aproximación muy interesante. Y la tercera, que no tiene evaluación por parte de la universidad, es el modelo sin créditos académicos, que se emplea principalmente para temas selectivos, para ayudar con la adquisición de habilidades de cierto orden, negocios o habilidades blandas que no hacen parte de los programas tradicionales. Y lo que nos hemos dado cuenta es que en Latinoamérica típicamente un estudiante asume entre 2 y 4 cursos en un semestre. Algunos un poco más, digamos, en aras de hacer la adquisición no solamente el conocimiento y las competencias, sino las certificaciones. Les quería compartir este modelo porque me parece que es pertinente a tu pregunta, José Luis, y eso es lo que hemos observado
en la región últimamente haciendo en términos de evaluación. Muchas gracias, Francisco. Es muy interesante. Finalmente, también vamos a tener que recapitular o recabar toda esta experiencia de cómo están evaluando y seguramente algo muy interesante surgirá. Froilán, no sé si tenemos más preguntas. Estamos prácticamente en el tiempo, pero adelante. Sí, ya se empezaron a animar, ya tenemos más preguntas. Tenemos para el maestro Max, de parte de Adriana Martínez, dos preguntas específicas. ¿En qué consiste el acompañamiento psicológico brindado a los estudiantes? Y para brindar más detalles en el entorno de manera de cómo seleccionaron a los alumnos que se brindó una beca. Y creo que va aunado a otra pregunta que nos está haciendo Juan Manuel Padilla, que es cuál fue la inversión en tabletas electrónicas para el préstamo a estudiantes y cuál fue la fuente de financiamiento. Gracias. No, la primera pregunta, que la verdad me parece la más interesante, ¿me la puede repetir, por favor? Porque me quedé con lo de las tabletas y no quiero contestar esa todavía. No, sí, la primera, ¿en qué consiste el acompañamiento psicológico brindado a los estudiantes? Claro, ya, es que no me acordaba de la precisión. Bueno, no es un acompañamiento psicológico propiamente, no, es un apoyo psicológico que es muy diferente. Aquí lo que estamos contando es que cada unidad tiene un grupo de psicólogos que tienen una hotline, por decirlo de alguna manera, mediante la cual un estudiante puede pedir ayuda. Es decir, tiene él que dar el primer paso y pedir ayuda. Entonces tenemos ahí una serie de mecanismos en donde hay psicólogos, profesores de la universidad, algunos de ellos, otros trabajadores sociales, que le dan apoyo psicológico a los estudiantes que lo solicitan. Queremos ampliar un poco más ese programa. Todavía estamos, pues digamos, más modestamente. Pero esa es la forma como está operando. El alumno se pone en contacto pidiendo el apoyo. De las tabletas, bueno, pues realmente es algo un poco más aburrido. El mecanismo fue muy simple. Aplicamos un instrumento, una encuesta, en la cual se le hacían, recuerdo, 7 preguntas a los estudiantes. No queríamos agobiarlos con muchas preguntas. Yo, de hecho, propuse que la redujéramos a 3 preguntas, pero acabaron siendo 7. Y una de las preguntas clave era si en su casa tenía internet o en un lugar seguro que pudiera conectarse para estudiar de forma remota. Sobre esa base de datos, no poco más, que no tenían forma de conectarse desde su casa o desde un lugar seguro. Esos fueron los candidatos a la beca. Ya después hicimos una segunda vuelta y otras cosas menos importantes, pero básicamente eso fue lo que determinó el criterio para otorgar la beca. La otra cosa es ¿de dónde sacamos el dinero? Te lo digo rápidamente: fuente de financiamiento, Entonces, ingresos propios. oye, No había que el forma de presidente sacarlo de otro nombró lado. a Mario, aquí estás diciendo. Insisto, tienes tu micrófono abierto. Creo que con eso contesté las preguntas. Muchas gracias, Max. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, Froilán? Sí. Bueno, otra es José Antonio, de la Universidad Tecnológica de Fidel Velázquez. Nos pregunta cómo manejan la matrícula que estaba por titularse, si lo harán mediante examen profesional, vía remota o tendrán algún otro medio. Esto, pues, obviamente, para nuestras dos universidades. Pues adelante, Max. Gracias. Mira, de hecho es un tema que tenemos no tan pendiente. Justo esta semana tuvimos un examen de maestría que se hizo por Zoom. Fue bastante interesante.
Y hace 15 días tuvimos el primer examen de doctorado, también que se hizo por Zoom. Entonces, sí se están haciendo, sobre todo en posgrado. En licenciatura es un poco más complicado porque el volumen es mucho más grande. También de la misma forma. Y los exámenes son, pues realmente como si fuera presenciales, con la única diferencia en que interviene la tecnología de videoconferencia. Pero son exámenes totalmente tradicionales. Muchas gracias, Max. Alberto, por favor. Sí, gracias. Igual, también aquí en la Autónoma del Estado de México, también ya estamos haciendo exámenes también de posgrado, sobre todo, doctorado en Derecho, por ejemplo, también ya fue uno que tuvimos vía videoconferencia, inclusive ceremonias de titulación a través de GEL, de Examen General de Egreso, también ya las estamos teniendo por videoconferencia, es decir, la intención es no parar. Es no parar o solo hacerlo cuando esto sea estrictamente necesario. Muchas gracias, muchas gracias. Froilán, ¿alguna otra pregunta? Y tenemos otra de Antonio González, que nos pregunta cómo llamar la atención de los estudiantes en este periodo de contingencia, sobre todo aquellos que no estaban preparados o acostumbrados a un entorno virtual. Por favor, Max. Una de las palabras claves del proyecto es la palabra emergente. Pues nosotros apostamos a que había cierto acceso a la tecnología. Pero realmente no ha habido demasiadas en la formación ni de profesores ni de estudiantes. Se trabaja como se puede. Es decir, no hemos tenido cursos de plataformas, no hemos tenido cursos de habilidades digitales. Digamos que hay algunos tutoriales y ese tipo de cosas, pero no más allá de eso. Muchas gracias, Max. Adelante, Alberto. Sí, pues como ya también comenté, el tema de hablar con el fundamento y bajo la circunstancia que estamos viviendo es bien importante. Creo que en este proceso, y yo lo manifiesto así, es una opinión muy personal, cada quien tiene que cumplir su responsabilidad. No es un proceso que nosotros como instituciones queramos estar promoviendo ni queramos estar ofertando porque se nos ocurrió o porque estamos pensando que sea lo ideal. Es un proceso que estamos teniendo que atender por ser un proceso contingente. Y en ese sentido, todos los actores tenemos que tomar nuestra responsabilidad. El alumno que no quiera aprender no lo va a hacer ni en presencial, ni en distancia, ni en virtual. Entonces, en ese sentido, creo que, al menos en mi institución, los datos, lo que hemos podido recabar, nos da cuenta de que los actores están tomando bajo su responsabilidad la situación de contingencia y están actuando en consecuencia. Insisto, muy probablemente no sea la calidad que esperamos, que estamos acostumbrados bajo un escenario normal, pero creo que estamos respondiendo según la estadística que les compartí y que hemos podido obtener. Esa estadística, como yo les comentaba, está basada en evidencias y hay esfuerzos también por cada uno de los espacios académicos en donde hay un director responsable. Muchos de ellos también tienen cierta capacidad de autonomía al tener sus propios consejos directivos y en ese sentido han hecho también su propio esfuerzo por tratar de ir más allá de números y poder también identificar la calidad y el desempeño tanto de alumnos como profesores. Pero no hay más. Ante estas circunstancias no podemos preparar materiales para estas circunstancias, no podemos introducir tecnologías súper avanzadas que no tenemos en este momento, porque como ya comentaron, o representa un gasto adicional para la institución o simplemente los tiempos no nos lo permiten. Entonces no hay más que cada actor tome bajo su responsabilidad lo que corresponde. Muchas gracias, Alberto. Creo que ya nos sobrepasamos unos minutitos. Si existe alguna última pregunta, Freud, para que cerremos o ya de plano. ¿Quieres cerramos con una última?
es para Francisco. La pregunta es muy puntual sobre el tema de la oferta que están poniendo para las universidades. ¿Están abiertos para este programa de contingencia una vez que nos inscribimos como institución o son solo una serie de cursos y el programa vence en agosto para las instituciones inscritas? Es básicamente vigencia. Bien, entonces, aclaración. La fecha para las universidades que han inscrito o los estudiantes que no se han inscrito en los cursos y especializaciones es julio 31. El programa gratuito finaliza en septiembre 30 y están disponibles la totalidad de los cursos del portafolio, que son 3.800 cursos y 400 especializaciones. Muchísimas gracias, Francisco. Mucho gusto, José Luis. Pues vamos a cerrar, ya nos pasamos un poco el tiempo, pero valía la pena escuchar sus experiencias, sus presentaciones fueron muy completas y de verdad nos enriquecen bastante. Quiero pasarle la palabra a la doctora Marina Vicario para que nos dé sus últimas palabras y podamos ya pues, dejarlos descansar porque nos cedieron bastante tiempo. Y bueno, ya hasta se te hizo de noche allá, Francisco. Así es, pero no, es un placer estar con ustedes como siempre. Queríamos comentarles que ANUY STIC, el grupo de tecnología educativa, estamos haciendo un trabajo importante, incluso con otros organismos nacionales, para ordenar de alguna manera todos estos casos de éxito, lecciones aprendidas, buenas prácticas, en fin. Y el día de hoy ustedes nos han dado pues datos muy, muy relevantes que no estábamos considerando y que seguramente en nuestra agenda nacional se van a sumar. Muchas gracias por ello. Pues nos vemos, José Luis, hasta entonces, la otra semana. Marina, pues vamos a cerrar esta sesión 11 del seminario de cómo prepararse ante contingencias en instituciones de educación superior y pues algo que es bien importante, ¿no? Agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana, Max de Mendizábal, por su presentación del proyecto de emergencia de enseñanza remota. Agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de México, Alberto, de verdad, muchas gracias, Alberto Torres, por el plan de contingencia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y, por supuesto, agradecer a Francisco Forero, de Coursera, por esta presentación de servicios Coursera en tiempos de contingencia por COVID-19. Agradecer a todos los que están presentes. Sé que había más de 130 personas al principio conectadas. Agradecer a los organismos que hacen que esto se haga una realidad. Evidentemente estoy hablando de CUDI, de Red Late, de la ANUYES y del Comité ANUYES-TIC. De verdad, muy agradecidos y lo más que puedo decir es vamos a seguir en esto, vamos a aprender y seguimos aprendiendo y debemos prepararnos para lo que viene en adelante, que no es fácil, pero creo que es un gran reto. Nos vemos en 8 días. Tengan excelente tarde, noche, según en donde se encuentren. Hasta luego. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Gracias, José Luis. Gracias, Marina.